Bien, un cordial saludo nuevamente. En este video vamos a trabajar específicamente lo que se llaman los enfoques de intervención de política pública. Voy a dividir digamos que la temática en dos videos. En esta primera parte voy a trabajar el tema del enfoque de intervención de política pública clásico, el burocrático, el nuevo enfoque de gestión pública y el post-burocrático. Voy a apoyarme de algunos videos porque esta temática pues es un poco, digamos que monótona, entonces voy a ir alternando presentaciones, artículos y unos videitos cortos de 3, 4 minuticos que son muy amenos, muy interesantes. Y después abriremos la discusión, por supuesto, a las temáticas, a las características de cada uno de ellos. Entonces, permítanme y les comparto parte de esta información. Entonces, voy a inicialmente compartirles acá esta parte, voy a mostrarles lo que es la estructura del módulo. Miren que empieza hablando de los enfoques de la gerencia pública. Y aquí quiero, pues ya lo hemos mencionado, pero quiero dejar claro que estas temáticas se ven no porque estemos trabajando específicamente el tema de los enfoques, sino para que ustedes identifiquen que como gestores, como gerentes públicos, deben conocer e identificar algunos de los enfoques que históricamente se han desarrollado y que ustedes, por supuesto, en el proceso de implementación de políticas públicas deben conocer y por qué no en alguno de ellos sea posible usar este tipo de enfoques. Voy digamos que a ir haciendo como un recuento de cada uno de ellos. Ahorita les presento también rápidamente lo que fueron o lo que son esos enfoques. Como les decía, voy a trabajar inicialmente el enfoque clásico, el enfoque burocrático. Después, por supuesto, pasaré al enfoque de la nueva gestión pública y llegaré a tratar el tema de post-burocracia. Bueno, aquí esto está post-burocracia para, perdóname que no encontré la de post-burocracia. El documento le dio por el titi. Listo. Bueno, espérenme a ver si lo puedo. Listo. Y entonces, bueno, arranquemos entonces para no estar complicando la cosa. Permítanme, dejo de presentar aquí esto. Listo, entonces voy a arrancar haciendo la presentación de este videito y ya continuamos. Y lo mejor de todo es que en lo referente a teorías administrativas, inmediatamente sale una, comienza el trabajo en mejorar aquellos aspectos que se consideran vitales de esta o alguna deficiencia que esta ha tenido para lanzar un nuevo postulado de forma mejorada y así nace una nueva teoría. Empecemos en el año de 1903, como lo vemos aquí con el señor Frederick Taylor, el precursor de la teoría científica de la administración. Una de las cosas en las que él más se enfocó fue en el estudio del tiempo y del movimiento con el propósito de buscar la eficiencia en la estructura de la organización. Más adelante, en el año de 1916, aparece el señor Henry Fayol con la teoría clásica de la administración. Si bien Frederick Taylor era un ingeniero y se basó en los tiempos y movimientos y en la eficiencia de la organización, de igual forma, si bien se buscaba la eficiencia en la teoría clásica, aparecieron las funciones administrativas, tal y cual como las conocemos el día de hoy. Y aparecen los principios de la administración que más adelante los iremos detallando. Continuamos
para el año de 1932, nace la teoría de las relaciones humanas con el señor Eldon Mayo. Esta teoría surge, por decirlo de alguna forma, de un experimento fallido en el cual termina por demostrarse cómo las relaciones interpersonales afectan para bien o para mal en la consecución de los objetivos de la organización. Luego viene una etapa que comienza a partir del año 1947 y que coge la década de los 50 con la aparición de la teoría de la burocracia debido a su precursor, el señor Max Weber, como estamos viendo acá. Si bien Max Weber no estuvo en ese inicio y auge de esa teoría debido a que era un sociólogo y ya para esta época ya había fallecido. Sin embargo, sus postulados dieron como principio esta teoría de la burocracia, la cual hacía énfasis en la estructura. Obviamente, nos da un pequeño esbozo de lo que actualmente conocemos como los puestos deben estar enfocados de acuerdo a los perfiles. No podemos colocar una persona que no cumpla con ese perfil. Allí vemos los primeros esbozos de esos planteamientos que actualmente nosotros utilizamos. Luego, la teoría de la burocracia da paso a la estructuralista. Algunos consideran este un solo periodo o una sola teoría que se divide en dos, no hay ningún problema, porque sigue siendo el señor Max Weber quien da los pasos fundamentales con sus postulados para esta teoría estructuralista. Sin embargo, autores o precursores como Amitai Etzioni, como tenemos aquí, nos dice que la estructura de organización, que la racionalidad que nos dice el señor Max Weber acerca de la estructura que debe tener una forma relacionada para el alcance de los objetivos, acá este señor nos dice que aparte de eso es necesario que la estructura entre en contacto con el medio ambiente. Y ya se comienza a dar los primeros esbozos del llamado hombre organizacional. Más adelante, en la misma década de los 50, aparece el postulado de la teoría de los sistemas, con su precursor Ludwig von Bertalanffy, que nos habla que la organización es un conjunto de sistemas que se interaccionan entre sí, no solamente a nivel interno, sino también a nivel externo, lo cual va a estar amarrado lo que pase afuera con lo que pasa dentro y viceversa. Si bien sabemos que la mayor fuerza es la externa, en cuanto a influencia de la organización, también las fuerzas internas hay que tenerlas en cuenta. Más adelante, en el año de 1954, aparece una teoría que es conocida actualmente como la teoría neoclásica de la administración o de la administración contemporánea. Y su precursor más sobresaliente fue el señor Peter Drucker, actualmente conocido por algunos como el padre de la administración moderna. Simplemente lo que se hizo fue tomar lo mejor de la teoría clásica y a través de los nuevos postulados afianzar esto. Ya aquí se comienza a hablar, se comienzan los primeros esbozos serios de lo que es una estrategia y de cómo la organización debe ser aún más eficiente en su estructura. En el año de 1962, como lo vemos acá, aparece la teoría del desarrollo organizacional. Su principal precursor, el señor Warren G. Bennis, nos habla que como el mercado cambia, como lo exterior cambia, eso tiene un impacto en la organización, en su estructura. Por lo tanto, todo cambio afecta el desarrollo de la organización. Para así ya a principios y mediados de los 80 ya comienzan a esbozarse todo lo que tiene que ver con estrategia y competitividad que más adelante vamos a ver. Así que ahora viene la parte en la cual vamos a dar un pequeño resumen de cada una de estas teorías que hemos planteado en esta línea de tiempo para así empezar con teorías más avanzadas. Bien, como estábamos observando, entonces vamos a empezar planteando lo que es la estructura de la... A ver si así se deja de titilar esto. No, esta titiladera. De la estructura o del postulado o del enfoque clásico de la administración. Entonces, a ver si esto... Bueno. Espérenme a ver si... No, esto no quiere dar. De titular. Bien, entonces, voy a empezar hablando del enfoque clásico. El enfoque clásico, y se caracteriza específicamente, o se denomina clásico específicamente porque es el surgimiento de todo lo que es el proceso de implementación de la gerencia en los procesos públicos. Y ustedes como gestores de estos procesos públicos deben conocer cuáles son los inicios
de la gerencia pública. En este modelo pues se implementa denominado también el top-down, ¿se acuerdan? Que es de arriba hacia abajo. Muestra la concepción clásica de la administración pública como un actor ideal que ejecuta de manera lineal las decisiones de política desde el gobierno hacia la población, es decir, tiene una visión de lo macro hacia lo territorial. Es decir, es un modelo de imposición. Se sustenta en una responsabilidad de trabajo administrativo enfocado en el cumplimiento de lo legalmente asignado. Es decir, por mandato de lo que se asigna, la política pública se ejecuta a partir de lo que se asigna desde la visión alta del proceso gerencial, de los mandatos, de los cuales están representados ya sean leyes, en actos administrativos, en una guía, en un plan de desarrollo, en un programa, es decir, en cualquier elemento que identifique cómo debe desarrollarse los procesos de política pública. Como su nombre lo indica, dice que el modelo trata de ejecutar política pública pues desde el centro, es decir que político-administrativamente se toman las decisiones a nivel nacional hacia la población, es decir que la participación de actores diferentes al centro, al gobierno, a lo nacional, pues es escasa y la responsabilidad del administrador público, del gerente público, del gestor público, es atender la acción pública en los diferentes niveles o escalas o territorios y que por supuesto lo que se hace es como comunicarle qué tiene que hacerle, él ejecuta y digamos que hace tan solo el proceso de intervenir o de ejecutar ese proceso político. Se da un proceso de crítica a este modelo y surge, por supuesto, en contraprestación a este modelo del top-down, el bottom-up, que es el contrario, que es de abajo hacia arriba, en el que ya las políticas son implementadas, como lo habíamos visto con anterioridad, de abajo hacia arriba, y entonces, claro, el papel del gerente, el papel del gestor cambia de una manera radical porque ya tiene una mayor participación y hay unos procesos de legitimidad más grande. Entonces, por supuesto, el comportamiento de la formulación y de la implementación principalmente de los procedimientos y de las estructuras para implementar las políticas públicas ya es un proceso de participación con una organización más de quienes viven o están desarrollando los procesos de política, principalmente aquí la concepción de administración parte de Weber y de Fayol, que construyen el modelo idealista para la implementación de políticas públicas. Este se da al inicio de todo este gran proceso que es las políticas públicas en los años 50 y que por supuesto lo que pretende es que en ese transcurrir de esa primera etapa del modelo clásico, el modelo sea eficiente, que el gerente opere en términos de resultados y se continúan con los cambios que ya ustedes vieron que se van a desarrollar. En este caso citan el texto del profe de administración pública, el profe Chica, Alberto Chica, si no estoy mal, se llama el profe. Entonces quiero que antes de continuar aquí, miremos algunos aspectos antes de ver el artículo que quiero mostrarles. Hay este otro texto que, permítanme a ver si lo puedo dejar que deje titilar eso. Listo, yo creo que ahí va a dejar de titilar un poquito. Hay otro texto que lo denominé libro, debate, teoría clásica y moderna, que resume de una forma muy bonita esto para que ustedes lo puedan ir identificando como paso a paso y no se nos complique la cuestión de no entender como que para qué sirve esto y que esos modelos que
qué implicancia tienen en el proceso de las políticas públicas. Bien, en este texto pues hablan del proceso clásico, y entonces aquí, si ustedes vieron la descripción inicial, se podría hablar que la lógica de lo clásico desde la visión gerencial, se podría decir que hay, lo clásico envuelve todos los modelos de gerencia pública y de gestión pública antes principalmente de los años 90, que serían como el modelo que se denomina clásico, el modelo burocrático, el de la nueva gerencia pública y el post-burocrático. Digamos que esos son los modelos que se podrían llamar como modelos clásicos. Y los otros ya atienden, los que vamos a ver después, en una segunda parte, atienden principalmente ya a temas específicos de la gerencia vista como organización más asociada a lo privado y más asociada a una intervención de lo público, pero sin que tenga mucha relación con el Estado. Mientras que estos modelos clásicos tienen su surgimiento en la empresa, sí, pero se aplican directamente en el Estado y se ve el Estado como lo público, se asocia al Estado a lo público, mientras que nosotros vamos a ver que se entiende que hay gestores, que hay asociaciones, que hay organizaciones que no son del Estado, pero que desarrollan actividades públicas. Entonces les voy a mostrar rápidamente en este texto, pues habla de las teorías clásicas de la administración y de la gerencia pública, y empieza a decir exactamente lo que yo decía, y es que miren, las primeras nociones teóricas en torno a la administración pública como disciplina surgieron a finales del XIX y comienzos del siglo XX, cuando los gobiernos se constituían como monopolio absoluto, y es lo que les quiero mencionar. Es decir, que aquí el papel del Estado era muy diferente al que se ha venido desarrollando después de los 90. Y por eso estos enfoques clásicos, que se podría llamar enfoques clásicos de forma general, pero que hay un enfoque que se denomina clásico, después otro burocrático, otro de la nueva gerencia pública y otro post-burocrático, pero todos ellos podríamos decir que se denominan del enfoque clásico y ven al Estado como monopolio, y como hay que entender que el contexto de esta lógica es pues el estado de bienestar, unas economías cerradas, que era lo que yo les había mencionado del modelo cepalino, del modelo de protección, en donde el Estado es el principal precursor de la empresa, de los servicios, no hay casi competencia, la lógica es muy poca propiedad privada, prima lo social, etc. ¿Listo? Entonces, pues en esa lógica empiezan a desarrollarse unos procesos de gerencia y se entiende que pues las políticas públicas estaban direccionadas totalmente por el Estado y que por supuesto toda esta lógica giraba en torno a los monopolios. Y entonces, por supuesto, todo esto se asocia al enfoque clásico de la gerencia o de la administración pública. Y podríamos decir que ese enfoque clásico parte de lo que se denomina la teoría clásica, ¿cierto? Esas principales corrientes, la teoría clásica la teoría científica, que es cuando, esta no la vamos a ver a profundidad, pero la científica es cuando se empieza a plantear que la administración pública, que la gestión pública, que la gerencia pública se debe entender como una ciencia y como un proceso de análisis, y que es fundamental para llevar a cabo la relación entre el Estado, el gobierno y la ciudadanía o la sociedad. Y entonces se constituye los procesos de la administración científica, es decir, es el planteamiento de la importancia que tiene la gerencia y la función pública dentro de las organizaciones del Estado. Esa no la vamos a trabajar, pero
Ustedes la pueden identificar así. Ahora viene la teoría clásica, que es, como su nombre lo indica, el surgimiento de una forma de gerenciar el Estado ya con unos principios y unas lógicas más, valga la redundancia, organizadas. Después viene el modelo burocrático. ¿Listo? Entonces, como les mencionaba, en esa administración científica, pues surgen en Filadelfia, por supuesto, se empieza a identificar a través de la observación de los procesos industriales y de la empresa, que esto se puede aplicar al sector público en disposiciones básicas como, por ejemplo, pues los procesos de operatizar la actividad, de hacer más eficiente la actividad, de dividir las tareas, de mejorar el perfil de quienes desarrollan esas tareas, de hacer una cooperación entre quienes desarrollan las actividades públicas. Es de forma general eso, y volverlo como una lógica un poco más organizada y con un mayor proceso de planeación. ¿Listo? Y entonces viene ya, pues, lo que se denomina el aporte de Taylor o el Taylorismo, que tiene que ver específicamente con los procesos de administración que él menciona. Después viene la teoría clásica, que es desarrollada principalmente por Fayol o Henry Fayol, que ustedes vieron en esa primera parte del video, en la parte histórica, como es, digamos, que uno de los precursores también de este tema, que lo que hace es, a través de la visión de cómo funciona también la empresa o la industria francesa, empieza a identificar la importancia de la dirección y entender bien qué es lo que se dirige como organización, y por supuesto empieza a plantear a partir de esa observación la importancia de trasladar estos procesos de la administración privada a la administración pública para que existan unos correctos funcionamientos, y pues desarrolla lo que se denominan los principios de la gestión, de la administración, del enfoque clásico, ¿cierto? Y por supuesto lo que hace es identificar, y ojo cuando ustedes vayan a hacer las características, identificar que debe empezar a existir una naturaleza flexible y no absoluta en los procesos de gestión pública, en los cuales se pretendió establecer las condiciones y las normas dentro de las cuales las funciones de administrador deberían desarrollarse de la siguiente manera, y plantea lo que después se denominarían los 14 principios de la gestión pública. La división del trabajo, que por supuesto también se había planteado en el modelo científico, en donde este es un planteamiento que dice que si cada quien desarrolla una actividad dentro del proceso y la hace de forma eficiente cada vez, este va a generar un mayor impacto en el proceso de resultados. El segundo es el componente de autoridad y responsabilidad, en donde, por supuesto, se va identificando que existe una jerarquía y que cada uno dentro de la organización tiene que responder por una serie de actividades. Está el proceso de la disciplina, es decir, del cumplimiento, de llevar a cabo las actividades, es decir, un proceso de planeación de acuerdo a unos objetivos. Está la unidad de mando, que se entiende que existen unas jerarquías. Está la unidad de dirección, en donde se empieza a identificar la importancia de tomar decisiones y que esas decisiones lleven a cumplir el mismo objetivo. Está el proceso de subordinación de intereses, ¿cierto? En donde prima lo general sobre lo individual, la remuneración personal, es decir, la identificación de una contraprestación por los procesos de servicios prestados en el proceso de gerencia
o en el proceso de administración pública. La centralización, en donde por eso se dice que este es un modelo que se acerca a el desarrollo de arriba hacia abajo, porque es centralizado y quien toma las decisiones de política es en este caso puede ser el gobierno nacional o digamos que la visión macro de la organización, y los que están por debajo de esta visión lo único que hacen es ejecutar. Está también el orden, que es el orden material y social, en donde pues cada quien tiene, por supuesto, una actividad designada y tiene que desarrollarla de manera real y con impacto social. Está el proceso de equidad, la estabilidad de los empleos, entonces la carrera administrativa. Está la iniciativa en todos los niveles de la organización, se permite, digamos que los procesos de opinión, pero esto no tiene mayor participación, y el espíritu de equipo. ¿Listo? Y pues digamos que estas son las reglas que inicialmente rigen todo ese proceso de acción administrativa. Después va a venir el proceso burocrático, ya volveremos después a hablar un poco de ello. Ahora refirámonos rápidamente al libro del profe André Noé Ro, que es libro de políticas públicas, que ustedes también tienen a disposición, que en el capítulo 4 trabaja el tema que estamos desarrollando, que es implementación de las decisiones o implementación de la problemática pública o implementación de políticas públicas. Y él pues hace una introducción de lo que ya les he mencionado, de la importancia de gerenciar este proceso y de conocer que existen unos enfoques y que estos pueden ser de arriba hacia abajo, top down, o de abajo hacia arriba, y que estos enfoques también tienen un devenir histórico, y empieza explicando el enfoque clásico de la administración racional, en donde por supuesto empieza a evidenciar lo que ya les he mencionado, que es cómo este es un enfoque en donde tiene una participación del top down, de arriba hacia abajo, con unas características en donde la administración realiza la perfección de su trabajo y de su desarrollo. Y está por supuesto otros enfoques que después iremos trabajando. Listo, solo quería mencionarles esto rápidamente. También en el texto que mencionan del profe Sergio Chica, que se llama Una mirada a los nuevos enfoques de la gestión pública, voy a también a mostrar rápidamente lo que él plantea de lo que es el enfoque clásico, y también vamos y observamos un poco de él. Entonces, una mirada a los nuevos enfoques de la gestión pública dice que, por supuesto, la gestión pública y la gerencia pública actual implica entender también lo que ha sido el devenir de esa gerencia a nivel histórico, y cómo a partir de una nueva racionalidad administrativa se ha construido desde un enfoque privado lucrativo que emerge de la economía y más particularmente del pensamiento económico neoclásico, en donde se exalta lo privado, el individuo y la rentabilidad. Y pues hace una introducción. Aquí él trabaja principalmente lo que se llama la nueva mirada, una mirada a los nuevos enfoques de la gestión pública, es decir, que hace una revisión a lo nuevo que se plantea, pero por supuesto antes de plantear la nueva enfoque de la gestión pública o de la gerencia pública, pues va a explicar exactamente pues algunos conceptos y por supuesto todo lo que yo les he mencionado hasta el momento de lo que es la administración clásica o el modelo clásico, y va después también a hablar un poco del modelo burocrático, etcétera, etcétera, que no quiero que avancemos mucho en él hasta que no veamos pues un poco más del modelo clásico. Entonces ahorita voy a retomar un poco esto, pero es para que ustedes vean que bueno, entonces voy a compartirles rápidamente una nueva partecita del video y ya retornamos con el otro componente burocrático.
Su precursor, el señor Henry Fayol, en el año 1916. Su énfasis, la estructura y la eficiencia. ¿Cuál fue el enfoque de esta teoría? Un enfoque hacia la organización formal. Aquí aparecen los principios generales de la administración. Aparecen también las funciones del administrador, o también aparecen lo que son las funciones básicas o actividades industriales, como las técnicas, las comerciales, las financieras, de seguridad administrativa y contables. Cabe resaltar que entre los principios generales podemos encontrar 14 de ellos que aún hoy día muchos se aplican. Una cosa que también es importante decir es que el hecho que estas teorías tengan una trascendencia en el tiempo o que vengan de hace casi un siglo, no quiere decir que muchos de sus postulados aún no se encuentren vigentes, claro que sí. Lo que pasa es que de acuerdo a la organización, de acuerdo al tipo de empresa, vamos a encontrar cómo una o varios principios o postulados de diferentes teorías se pueden combinar para la eficiente administración de estas instituciones. Muy bien, y continuamos por último en esta sesión la teoría de las relaciones humanas. Tenemos como precursor al señor Elton Mayo en el año 1932. Como su nombre lo indica, el énfasis son las personas. ¿Cuál es el enfoque que se usa en esta teoría en particular? Nos habla acerca de las influencias de las actitudes y relaciones sociales de los grupos de trabajo en el desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Que las relaciones entre los individuos, ya que la organización es un grupo social y por el simple hecho de ser social, existen relaciones entre los individuos que la componen, puede You got that smile on me. En la noche de tu casa, alegra tu vida. Puede este tipo de relaciones servir para beneficio de la empresa en el sentido que ayuda a conseguir los objetivos de la organización o puede ser pie de tropiezo para estos mismos. Otra de las cosas que nos aporta esta teoría es acerca del sentido de pertenencia del trabajador hacia la organización. También aparece lo que se conoce como la organización informal, que es aquella que no aparece en la estructura de la organización, que no aparece en lo que comúnmente conocemos como el organigrama de la empresa, pero que allí existe y se da de la relación entre las personas que componen la organización. Una de las características de la organización informal es que no depende de la jerarquía en el que se encuentre el cargo que ocupa esa persona. Un ejemplo muy particular puede ser el equipo de fútbol de la empresa, donde podemos encontrar a gerentes, subgerentes, operarios, vendedores y diferentes tipos de cargos y personas que ocupan esos cargos integrando ese grupo informal que es un equipo de fútbol. También aparece lo que conocemos como la motivación, el liderazgo, las comunicaciones y las dinámicas de grupo. Estos son los enfoques particulares de esta teoría de las relaciones humanas, cuyo precursor es el señor Elton Mayo. Muy bien, hasta aquí llega esta segunda parte de ese tema, las teorías administrativas en el tiempo. Bien, ahora ya viendo de forma muy genérica lo que es el enfoque de la teoría clásica, voy a mostrarles rápidamente, no, esto definitivamente, lo que es el segundo enfoque, que es el denominado el enfoque burocrático, también conocido como el enfoque weberiano de Weber, que fue, por supuesto, un precursor de todas las lógicas de funcionamiento de la empresa. Ese enfoque de administración burocrático es de ideología liberal, es decir, que tiene una visión de Estado moderno y, por supuesto, surge del modelo administrativo en donde el Estado es naciente y la figura del Estado liberal también es naciente, donde profesionaliza las funciones y plantea unas normas a seguir dentro de la lógica del Estado. Algunas de las características que se plantean son la administración como un sistema unitario y entonces aparece el concepto de sistema en la administración pública y la teoría de sistemas, que también es algo muy importante que pues, no vamos a profundizar, pero que lo que hace es identificar que todo está dentro de un sistema y que si algo falla, pues falla y tiene impacto en todo el sistema. Están los niveles, las jerarquías, las líneas de autoridad y, por supuesto, una definición específica de esas líneas de autoridad. Está guiado por normas y procedimientos previamente establecidos y de obligatorio cumplimiento para alcanzar objetivos claramente definidos.
Es de un modelo de disciplina fuerte, de alta coordinación, de control y de manejo de formación, que esto es lo que vamos a ver, que es, digamos, que las características operativas del mismo. Bajo este enfoque se supone que se aplica un diseño administrativo estricto, regulado y dirigido hacia la implementación de las políticas públicas. Es por ello que lo estamos desarrollando. ¿Listo? Espérenme a ver si... No. Generalmente el modelo fue establecido para alcanzar resultados. Es decir, que dentro de la gerencia pública el modelo plantea que todo el proceso que desarrolla es exclusivamente para el logro de los resultados propuestos. El modelo tiene, por supuesto, algunas críticas al considerarlo más idealista en términos de su diseño y su desarrollo, que, por supuesto, que un poco difícil de cumplir ese nivel de, digamos que de rigidez. ¿Por qué? Pues la existencia de normas de funcionamiento en la administración del personal profesional y de un servicio civil de carrera, la existencia de un catálogo de los supuestos que integran el servicio civil de carrera con una descripción pormenorizada y cualificada de lo que se espera de cada quien, por eso se dice que es riguroso, la existencia de un sistema de reclutamiento y selección de funcionarios que a su vez responda a criterios profesionales imparciales y técnicos, es decir, que deja un poco de lado el carácter humano para convertirlo en un carácter técnico, la existencia de un sistema de capacitación a los funcionarios públicos directamente asociados con las cualidades y técnicas que deben desarrollar, la existencia de un sistema de evaluación de desempeño que, por supuesto, lo que hace es involucrar procesos de verificación de ese cumplimiento y de reglamentos, la existencia de un sistema de ascensos basado en la, digamos que en la experiencia y en el proceso profesional, la existencia de un sistema destinado a garantizar la estabilidad en el empleo de funcionarios, ahí se genera el proceso de estabilización, la existencia de un sistema de sanciones derivado de conductas contrarias a los reglamentos y la existencia de un sistema de dirección y vigilancia. Y por supuesto, en síntesis, el planteamiento clásico weberiano fue muy interesante, serio y se aplicó con éxito tanto en organizaciones privadas como públicas, principalmente en la época de los 60s y de los 70s. Si miramos el libro que yo les mencionaba inicialmente que veníamos siguiendo, después del modelo clásico, pues sigue el modelo burocrático, soportado en la propuesta, como les decía, del profe, el sociólogo Max Weber, por eso se llama el modelo weberiano, que se propone a través de incentivos adecuados y si se cumple con los compromisos, se tienen incentivos. Y por supuesto, de forma muy minuciosa, exacta, lo que hace es describir las actividades que, estos se van desarrollando y digamos que plantea 6 principios fundamentales. El primero, pues es la jerarquía y la responsabilidad, desde ahí un proceso de jerarquía muy importante, unas reglas y normas determinadas, una selección de personal muy controlada, con exigencias muy altas, una normatividad estricta en el cumplimiento y por supuesto un castigo en el incumplimiento de esas normas, una estabilidad continua en el sistema, entonces se genera el proceso de lo que se denomina de carrera, y se asegura una independencia ideológica, es decir, que se da una autonomía política para los funcionarios que desarrollan los procesos de administración pública. Estos principios pues se resumen y se complementan a la vez con 10 características propias de la organización
burocrática, en las que están, por ejemplo, pues el carácter legal y las normas y los reglamentos, el carácter formal de las comunicaciones, el carácter racional y la división del trabajo, la impersonalidad de las relaciones, eh, la jerarquía, los procedimientos estandarizados, las competencias técnicas y meritocráticas, la especialización de la administración, la profesionalización de los participantes y la previsión del funcionamiento. Y pues digamos que se podría decir que ahí vienen otras discusiones muy interesantes de lo que es este modelo y cómo su desarrollo se da principalmente en Estados Unidos, tanto en el sector privado como en el sector público. ¿Listo? Bien, diremos ahora sí aquí rápidamente, perdón, acá, lo que es lo que plantea el profe Chico de los modelos. A ver, déjenme a ver si lo podemos ver un poco más amplio. Listo. Entonces, a ver, lo acerco aquí un poquito más para que ustedes lo puedan ver. Y entonces está el modelo burocrático versus los nuevos modelos. Miren las características del modelo burocrático, en donde el ciudadano puede ser marginal y hasta irrelevante porque no hay una participación de él. Se concentra el modelo en los funcionarios. El Estado es un fin en sí mismo. ¿Listo? Es decir, que no, lo importante es que funcione el Estado. La gestión pública no tiene una preocupación prioritaria por lo social, sino principalmente porque el Estado sea la principal estructura de funcionamiento. El gasto público no tiene límite alguno, ni mayor vocación productiva, y ahí están, digamos, que las dificultades de esos modelos y el mal uso y derroche de los recursos en la norma. ¿Listo? Y aquí hay un texto bastante extenso, pero entonces más bien lo que voy a hacer es que voy a compartirles rápidamente una ilustración de la temática y después vemos el texto para que ustedes identifiquen algunos aspectos importantes. Teoría de la burocracia. Su precursor fue el señor Max Weber en el año 1947. Él fue un sociólogo que habló acerca de lo que él llamaba la sociedad burocrática y marcó algunos enfoques que son buenos resaltar. El énfasis de esta teoría era la estructura y la racionalidad, o sea, la racionalidad en la estructura para el alcance de los objetivos de la organización. Dentro de los enfoques tenemos una organización formal burocrática, racionalidad organizacional, rutinas y procesos estandarizados, competencia técnica y meritocracia, que junto con la profesionalización fueron los primeros esposos o los primeros planteamientos que nos decían que para ocupar un cargo debía llenarse un perfil. Y otra de las características del enfoque era que era un enfoque de sistema cerrado, una visión cerrada en los aspectos internos del sistema. Dentro de los planteamientos del señor Max Weber, nos hablaba que existían varios tipos de sociedades, por lo tanto varios tipos de liderazgo, y todos apuntaban hacia la sociedad burocrática, una sociedad que por excelencia utilizaba la racionalidad para lograr sus alcances. Muy bien, continuamos con la teoría estructuralista. Decíamos desde un principio que en ella participaron no solamente el señor Max Weber, ya que toman los planteamientos que él dio para la burocracia y lo que hace es que lo amplían un poco más. Quiere decir, decíamos que se veía a la organización como un sistema cerrado, acá se veía más como un sistema abierto, ya se mira el ambiente. Por eso es que aquí vemos que dentro del énfasis de esta teoría tenemos la estructura, que ya habíamos hablado de eso en la burocrática, pero que también tenemos el ambiente. Dentro de los precursores, como hemos visto, está el señor Max Weber, que ya lo vimos, y en este caso otro sería el señor Amitai Etzion. Esta va de 1947 a 1952 aproximadamente. Dentro de los enfoques que tenemos, relación de la organización con su ambiente externo. Mientras que la burocrática era la estructura, algo cerrado, ya aquí se comienza a ver un poco más amplio la concepción de la organización. Se ve como un sistema abierto. Y aparece una definición que se consideró como el hombre organizacional, que habla acerca del desempeño de papeles simultáneos en diferentes organizaciones. Tenemos un enfoque múltiple y globalizador de la organización. Puede ser al mismo tiempo tanto formal como informal la organización. Y existe un análisis interorganizacional e intraorganizacional. Muy bien, pasemos ahora a lo que es la teoría de los sistemas. Su principal precursor es el señor Ludwig von Bertalanffy para el año 1951. Aquí tenemos un énfasis en el ambiente, pero en el ambiente en el sentido de la relación que tiene la organización con su entorno.
Dentro de los enfoques tenemos que la organización es un sistema abierto que se ve influenciado por variables externas. Normalmente estas variables externas son ajenas a la organización, no las puede controlar. La organización también nos dice que es un sistema dentro de otro sistema, un suprasistema, como se denominó en ese momento, o un macrosistema, y que la organización es un sistema social con partes independientes, pero que al mismo tiempo estas partes están interrelacionadas. Quiere decir que si bien están separadas entre sí, aún así no pueden subsistir si no existe algún tipo de relación o comunicación entre estas partes. Esto es lo que tiene que ver con la teoría de los sistemas. También nos hablaba acerca de un punto de equilibrio, la teoría de los sistemas, donde la organización, a pesar de las fuerzas externas y a pesar de toda la influencia que pudiera tener, buscaba un punto de equilibrio en que sobre eso lograba el alcance de sus objetivos, perseveraba hasta el final. Entendemos por sistemas, según lo que nos decía el señor Bombertalafi, que era un conjunto de elementos que se interrelacionaban entre sí para formar un conjunto mayor al de ellos mismos. Y desde ese punto de vista, eso es una organización. Bueno, hasta aquí vamos a dejar estas tres teorías, que fue la teoría. Bien, con ese videito que nos resume lo que es el enfoque burocrático y sus ramificaciones, voy a mostrarles ahora, pues rápidamente, este otro texto que ustedes tienen también a disposición, que se denomina Burocracia Estatal, Política y Políticas Públicas. Es extenso, digamos que hace un análisis muy profundo de lo que es el enfoque de la burocracia y, por supuesto, su relación con las políticas públicas. Voy a pasarlo y me voy a concentrar principalmente en las conclusiones que son muy interesantes en el sentido de que resumen muy bien el artículo, pero pues voy a mostrarles algunas características. Entonces, primero, pues él dice que, por supuesto, el rol de la burocracia pública en las políticas públicas y en la implementación de esa política pública se da desde las perspectivas de las relaciones de poder. Entonces, no olviden ustedes que estos modelos tienen una lógica de arriba hacia abajo, en donde lo que se pretende es implementar unas políticas públicas y alcanzar sus objetivos. ¿De acuerdo a qué? Pues a los planteamientos hechos por las ramas de poder de arriba hacia abajo, y que, por supuesto, esa implementación de esas políticas públicas no tiene en cuenta una gran participación de otros actores, y que la relación es principalmente alcanzar los resultados o los logros de lo que se denomina el objetivo de la política. Plantea cómo desde el inicio de esta teoría, pues se han venido desarrollando una serie de características fuertes en el proceso de la gestión pública que tienen que ver con la habilidad para crear y satisfacer a un grupo de votantes. Entonces ahí viene el componente político, y las habilidades técnicas que confrontan y pueden aplicarse a resolver complejas cuestiones de política pública. Y lo que hace es discutir cómo históricamente ha tenido un desarrollo y un trasegar la temática, cómo él plantea ese proceso de análisis en el que se va desarrollando esa dinámica burocrática, y empieza con la burocracia como un resultado de las políticas estatales, entendiendo nuevamente, no vamos a profundizar acá, que este modelo lo que hace es identificar que el Estado es el único gestor de esas políticas públicas, y por lo tanto él es el que formula y el que adopta las políticas públicas, y que terminan siendo implementadas por los gerentes, los ejecutores, bajo unos lineamientos ya establecidos. Y que al cumplir esos lineamientos, pues lo que se pretende es precisamente que se dé una visión de arriba hacia abajo, que tenga, digamos, que unas marcadas líneas de mandato, y con el objeto de cumplir unos resultados o lograr unos objetivos de carácter nacional. Como les digo, es muy extenso.
plantea cómo en este proceso también se da la visión del trabajo, que pues ya les había mencionado, que la división del trabajo pues lo que hace es identificar qué debe hacer cada uno de los participantes en los asuntos públicos, y en este caso, como ustedes ven, pues el Estado es el encargado de proveer los bienes públicos y por lo tanto la política pública, la regulación, la defensa, la seguridad, los asuntos externos y los registros públicos. El mercado pues tiene sus funciones de ofertar bienes y servicios, generar comercio, transacciones entre los consumidores y los oferentes. Las organizaciones no gubernamentales pues lo que hacen es no participar en los procesos de creación de políticas, sino más ser actores de unos procesos sociales, culturales, etcétera. Y pues las redes de solidaridad, que tiene que ver más con clubs o grupos que tienen algunos niveles de compromiso en ese proceso, pero que no, como ustedes observan, no intervienen en los procesos de política pública en todo lo que es. Ellos son beneficiarios de la política pública, pero no son actores o gestores de las mismas. Y pues por supuesto las adopciones que se dan pues tienen unas características de cumplimiento. Perdón, aquí esto que se me... Esto, listo. Y bueno, lo que les decía, miren aquí, pues él va resumiendo sus características. Dice, mire, la emergencia de información estatal está limitada a relaciones con el desarrollo de otros componentes de procesos constructivos y sociales. A lo largo del proceso burocrático, el Estado adquiere una serie de atributos, ¿cierto? De fortaleza, de burocracia pública, de ejecutor de esa burocracia. El aparato institucional se forma y crece al tiempo que un número ascendente de cuestiones sociales se incorporan a la agenda estatal. Entonces, quien identifica las necesidades y las políticas públicas y cómo entran a la agenda es el Estado. Hay una composición especial de la agenda para identificar cuáles problemas atacan. La burocracia se concibe como la cristalización de esas políticas públicas y de la actividad estatal, por supuesto. Y digamos que el Estado tiene toda una fortaleza gigante en su estructura a través del manejo burocrático y de la función pública. ¿Listo? Habla de la productividad burocrática, entendiendo, como ya lo habíamos mencionado, que quienes actúan desde esta visión tienen unas normas establecidas, una visión del trabajo, una especialización a partir del mandato de Weber, y por supuesto podemos caracterizar el aparato institucional, ¿cierto? Como un generador de procesos de productividad, porque cada quien hace lo que tiene que hacer de una forma inmediata, etcétera. ¿Listo? Bien. Voy a ir pasando esto más rápido para no... ahí van ustedes identificando las características. Miren cómo la dinámica, o se da una dinámica de burocracia, como pues se da todo el proceso de, observen ustedes, los recursos, que es todo el proceso burocrático, tienen unas normas, tienen ya definidos unos comportamientos y hay una estructura piramidal en donde está arriba los que toman las decisiones y abajo quienes son los ejecutores. Y pues digamos que hay unas demandas de apoyos y restricciones, y con todo el proceso burocrático se dan unos productos o resultados. Es, digamos que muy sencillo de identificar, porque es pues ya la repetición de lo que hemos venido hablando, de la importancia que tiene la burocracia como un proceso de poder y de política para el Estado, es decir, que le da, acuérdense que la política es demostración de poder, y por lo tanto, la forma que el Estado domina las políticas públicas también es una demostración muy fuerte de poder. Bueno, voy a este documento, como les dije, lo voy a dejar disponible, no nos vamos a poner a revisar
cosa por cosa, pero sí quiero es que veamos estos componentes finales, como para que ustedes vean algunas conclusiones interesantes. Dice, nuestros comentarios introductorios tuvieron la intención de proporcionar una justificación sobre por qué la presencia de la burocracia pública en las políticas y en la implementación de las políticas puede abordarse adecuadamente a través de un análisis sistémico del poder y la productividad como variables principales. Con este propósito, se propuso examinar las raíces históricas de la burocracia, que ya las conocemos. Se presentó un modelo que intentó explicar la dinámica interna de la burocracia en términos de las principales dimensiones analíticas y que, por supuesto, van desarrollando unos patrones de comportamiento, un modelo donde hay un principal que llaman y un mandato que identifica qué hacer, y quien hace lo hace de forma técnica, eficiente, con productividad, bajo una racionalidad lógica y política, y otros aspectos en lo político. Pareció proveer algunas pistas con respecto a cómo cada fuente de poder puede afectar la implementación de las políticas públicas. Un elemento dinámico final es la adaptación de la burocracia estatal a los cambios resultantes de los procesos de descentralización y de regulación, y por propia naturaleza los patrones de comportamiento conflictivo dentro de la burocracia y los regímenes que se desarrollan, pues utilizan el poder y lo que hacen es usarlo como una dinámica de alcanzar las políticas públicas. De forma general, esa es pues esa dinámica. Miremos ahora lo que es el tema de la nueva gestión pública. Espérenme, si quieren también miramos aquí rápidamente esto. Listo. Para cerrar, también quiero que miremos este texto que dice que, a manera de síntesis, pues esta corriente clásica que interviene el modelo clásico, el modelo clásico de sistemas, burocrático, pues, y todos estos modelos lo que hacen es envolverse dentro de una lógica de un sistema cerrado, de un estado, pues, que denominamos del estado del bienestar, que genéricamente tiene unas características de funcionamiento que funcionó muy bien antes de los años 90, que por supuesto tiene algunas críticas que quiero que también observemos, y es que como primera crítica existe una relación en donde los trabajadores se constituyen como una forma de alcanzar objetivos, sino como pues unas personas pensadoras que aportan, que tienen como unos principios y unas posturas que pueden ser oídas. Otra es que se relaciona con concepciones que no tienen dinámica organizacional, es decir, cada quien tiene sus funciones, cada quien desempeña lo que tiene que hacer, no se entiende que hay relaciones humanas, y entiende que cada organización del Estado y cada estructura es un ente independiente, que no hay una contextualización, una relación, un ambiente entre las instituciones de forma general y las organizaciones del Estado, sino que cada quien tiene unas funciones y se cumplen, digamos que en pro de los resultados y de la lógica de alcanzar esas metas. Y otra de las críticas es que esta proporciona unos principios generales encaminados al actuar administrativo, eficiente y eficaz, pero que en cierta medida lo que termina siendo es un proceso de cumplimiento, sin identificar esas ventajas que puede generar los aportes de quienes hacen esos procesos, en identificar que no tienen mayores aportes, y es, digamos que
no identificar que quienes desarrollan esos procesos también pueden aportar, podríamos hablar, por ejemplo, al proceso de evaluación continua. ¿Listo? Bien. Ahorita vamos a hablar entonces de los enfoques modernos de la administración pública, que también el profe Ro menciona un poco de ellos. Aquí también se menciona. La burocracia lo voy a cerrar ya y voy a mostrarles algunos textos. Entonces, los voy a invitar a que veamos rápidamente el siguiente videíto, que son muy corticos y pero muy interesantes, y ya continuamos con la temática. Teoría estructuralista. Esta imagen aquí nos muestra los 8 componentes de la teoría que vamos a ir analizando poco a poco. En esta ocasión lo que vamos a hacer es un pequeño resumen general para luego entrar en cada uno de ellos. Tenemos lo que son los orígenes, las etapas de organización, el análisis de las organizaciones, las tipologías de acuerdo a los autores, la organización y el hombre organizacional, el ambiente organizacional, los conflictos y la evaluación crítica que se le hace a esta teoría. Muy bien. En cuanto a los orígenes a grandes rasgos, tenemos primero oposición a lo que es la teoría clásica y la teoría de las relaciones humanas. Obviamente todos sabemos que una nueva teoría siempre se forma tomando los postulados, los mejores postulados de la anterior y colocando los nuevos con base en las deficiencias que se encontraron. También tenemos una organización unida, social y compleja, influencia de las ciencias sociales y un nuevo concepto de estructura. ¿Por qué influencia de las ciencias sociales? Todos sabemos que Max Weber era un sociólogo. Por lo tanto, sus estudios y sus postulados sirvieron para entender un poco lo que era la organización a nivel social. Y el nuevo concepto de estructura que parte de la teoría de la burocracia, aunque esta a su vez recordemos que toma de la clásica cuando se habla de la organización formal, toma de la teoría de las relaciones humanas lo que es la organización informal, pero eso vamos a ver más adelante. En cuanto a las etapas de la organización, la clasifican de acuerdo a su naturaleza, al trabajo, al capital y a la organización misma. Todo esto vamos a ir viendo un poco más adelante. En cuanto al análisis de las organizaciones, la teoría estructuralista nos habla de un enfoque múltiple. Nos habla acerca de la organización formal e informal, como lo hemos visto, a diferencia de la clásica que solamente se centra en la formal y la de las relaciones humanas, que se centra en la informal, la relación entre las personas. Esta es un enfoque múltiple, abarca ambos. Habla acerca de recompensas materiales y sociales, los diferentes enfoques de la organización, los diferentes niveles de la organización, la diversidad de organización y el análisis interorganizacional. Esta es una de las características de esta teoría que no solamente mira hacia dentro de la organización, sino que esa relación entre esta organización y las demás organizaciones del medio también la tiene en cuenta. En cuanto a tipologías, son enfoques que tienen que ver de acuerdo a los autores. Habíamos dicho que el principal expositor de teoría, aparte del señor Max Weber, haya sido el señor Amitaya Siori, como vemos aquí. Pero también tenemos otros autores como Bloch y Scott, que nos van a dar unas apreciaciones muy particulares acerca de esta teoría, que lo vamos a ver más adelante. El otro aspecto es la organización y el hombre organizacional. La teoría estructuralista define a la organización como una unidad social dentro de la cual las personas establecen relaciones para lograr los objetivos. Y nos introduce por primera vez algo que es lo que ellos llaman el hombre organizacional. Y otros aspectos como la flexibilidad, la paciencia y las recompensas. Eso lo analizaremos luego. El otro aspecto es el ambiente organizacional. ¿Qué nos dice? Habla acerca de la interdependencia de las organizaciones, la competencia, el ajuste o negociación, la coalición y el conjunto organizacional. En este séptimo aspecto ya nos habla acerca de los conflictos, los dos tipos de conflictos, nos habla acerca de los dilemas que hay en la organización y la relación entre línea y asesoría y los conflictos que se presentan en esto. Para por último, dentro de este gran bloque, hablar acerca de la evaluación crítica que se le hace a la teoría. Siempre, y vamos a ver esto al final, una comparación entre la teoría de la burocracia y la teoría estructuralista, cómo hay apreciaciones que se lanzan acerca de las teorías en cuanto a lo que los demás consideran como innecesario o debilidades. En este caso se hace una oración acerca de la convergencia de varios enfoques divergentes, ampliación del enfoque, la doble tendencia teórica, el análisis organizacional más extenso, la inadecuación de las tipologías de la organización, la teoría de las crisis y la teoría de transición y cambio. Muy bien, este es solamente el inicio, la introducción acerca de que vamos a enfocarnos en la teoría estructuralista. Espero que esto sea simplemente Bien, entonces espero que con ese videito, son videitos cortos, pero que nos ayudan mucho a entender, digamos que las características para que ustedes vayan
sacando esas características de cada uno de estos enfoques. Les decía que, y como se ve ahí en el video, este enfoque de la nueva gestión pública surge a finales de los 90 y lo que hace es ser el resultado también de un cambio de la estructura del Estado, de los mercados. Ya les había hablado de los procesos de apertura y de globalización que se han venido trabajando, y por lo tanto los estados y las políticas públicas y su gestión pues necesitan obligatoriamente cambiar su forma de, eh, de intervención, de implementación, perdón, de las políticas públicas, y surgen estos nuevos enfoques. Dice que este enfoque o los nuevos enfoques, esos nuevos enfoques lo que hacen es romper esa visión clásica de la gerencia pública, de la gestión pública, de la implementación de políticas, y lo que hace es plantear, como su nombre lo indica, a partir de lo que ya se traía, unas nuevas formas de gestionar la política pública. Y dice que parten de, primero, la responsabilidad de la gerencia pública está ligada a la eficacia y a la eficiencia de su gestión. Acuérdense que la anterior era basada en resultados y era muy rigurosa. Esta está ligada a la eficacia y a la eficiencia, es decir, el cumplir objetivos y respetar los procesos para cumplir esos objetivos. Y la suma de los dos, acuérdense que se llama eficiencia de su gestión, y no solo a los cumplimientos de mandato. Para esto se flexibilizó la organización y se empezó a dar una separación de la misma, es decir, que el diseño de la política pública, de su implementación, por supuesto, en este caso, va reemplazando todo el concepto de la teoría clásica, la teoría burocrática, de la teoría de sistemas y todas ellas, en el sentido de que da ya más una autoridad tradicional de gobierno más que de Estado, y de competencias y incentivos a impulsar el mercado. No olviden ustedes que ya el mercado empieza a ser un protagonista fundamental de los sistemas económicos, sociales y políticos. Y de todas maneras sí es importante alcanzar esas metas, pero ya no solo es lo más importante, sino que también aparecen conceptos como la transparencia, como el buen gobierno, como por supuesto todo lo que tenga que ver con los temas eh, de gobernanza, etcétera, etcétera. Digamos que la implementación del modelo se va dando, pues, como siempre, en diferentes países, de forma, en algunos más rápido, en otros un poco más lento. Se va ajustando, por supuesto, a la evolución que vaya teniendo el sistema económico, el sistema de globalización de cada país, y por supuesto lo que hace estos nuevos planteamientos y estos nuevos modelos de gerencia es identificar que las funciones del Estado y su funcionamiento y todo el proceso, el ciclo de las políticas públicas cambia de una forma muy fuerte, y que empiezan a aparecer los conceptos de generación de valor en el proceso de resultados, que es algo muy interesante en el sentido de que los resultados per sí no son importantes, sino el proceso de los mismos y la generación de valor, y se empieza a dar una importancia a las políticas centrales, principalmente fiscal, monetaria, de comercio, pero enfocadas más a los procesos, por ejemplo, de centralización. Tienen una visión diferente, y ahí hay una crítica muy fuerte. Cuando vimos lo de gerencia pública, social, ustedes lo identificaron, y es que ya muchos de los objetivos del Estado cambian y empieza a existir la privatización, empieza a existir una visión un poco más mercantil de los procesos, y eso genera unos impactos sociales que son muy discutibles. Por supuesto, hay unos vínculos de información y administración, es decir, que el papel de la comunicación, de la información, empieza a tener una relevancia, empieza a generarse en procesos de acercamiento con los ciudadanos y con la sociedad de forma general,
para mostrar qué se está haciendo. Acuérdense que estamos hablando ya de procesos de buen gobierno. Se empiezan a construir canales de comunicación efectivos entre todos los actores de la política pública y por supuesto ya en los procesos más coordinados y liderados por los gobiernos y los funcionarios, pero con participaciones más amplias de todos los actores que participan en la política pública y por supuesto también se empiezan a dar unos procesos más de estrategia, de responsabilidad de quienes interactúan en los procesos públicos y de entender un poco más los problemas y las soluciones de una forma integrada y por supuesto con todos los agentes participantes. Como ustedes observan, aquí hay un artículo recomendado que es la reforma del Estado, que también es muy interesante, muy bonito de trabajar. Pues bueno, también es un poco largo, toca pues ahí tener paciencia, que ustedes lo revisen. Dice el artículo ofrece una interpretación respecto a los procesos de reforma del Estado. ¿Sí ven? Reforma. Es decir, se cambia el modelo cepalino al modelo de apertura, de globalización y administración pública iniciada en los 80 en mayoría de los países de América Latina. Es decir, lo mismo que ya les había contado, aparece lo que se denomina el New Public Management o la nueva administración pública, que muchos dicen que la traducción correcta no es nueva administración pública, sino es más nuevas formas de, de generar valor público, pero bueno, ahí ya como ustedes vieron, así se lo vamos a llamar y así está en el texto de la guía y bueno, no nos vamos a poner a hablar de esto. Rápidamente, también yo ya les había dicho, pues ya esto lo hemos trabajado, pero igual lo voy a muy rápido a mostrar y lo primero es que muestra nuevamente que a partir de los 90 se da un cambio de la estructura del Estado y que se plantea una serie de nuevas problemáticas y nuevos funcionamientos de ese Estado. En los estados, pues los determinantes y los antecedentes ya les conté, que eran economías cerradas, que se empieza a identificar la necesidad de cuando se hacen las aperturas, de la eficiencia, de la eficacia, de la equidad en la provisión de servicios públicos y de la creación de procesos de desarrollo, no solo para las personas, sino para las empresas y para los mercados. Y digamos que se empieza a dar todo el proceso de desarrollo de ese modelo que tiene que ver con lo que ya he mencionado de la legalidad, que tiene que ver con las reformas del Estado, con la participación, que esas reformas fueron clasificando en continuas y en claves del proceso público, que eso necesitó una nueva forma de ver Estado, de resolver las problemáticas y va mostrando y contando cómo se fue dando este proceso en algunos países latinoamericanos y ahorita pues se concentra específicamente en hablar de Colombia. Miren, en preguntas y problemas en torno a la nueva planeación pública, y aquí al final lo que les digo, hacen un proceso de Colombia y dice, mire, a finales de los 80, casi la totalidad de los países de América Latina se embarcan en el proceso de reforma estatal que reconoce dos fases claramente definidas, denominadas la primera y la segunda generación de reformas. Ambas etapas se inspiran más en criterios fiscales de recortes de gasto, etcétera, etcétera, que es lo que hemos venido hablando, que es toda la estructuración y pérdida de lo que se llama el estado del bienestar y aparecen las aperturas económicas y lo que dice es que como estos nuevos mandatos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, pues suponen la introducción de unas nuevas formas de gerenciar la política pública, pues en esta se deben replantear las operaciones técnicas, neutrales, administrativas, de las políticas públicas en el tema económico, social, político y que por lo tanto la implementación de las políticas públicas y la gerencia
deben ser nuevas administraciones públicas, nuevas gerencias y que entran a jugar un papel importante todas estas características. Aquí en este otro texto, pues, es muy similar a lo que ya se mencionó con anterioridad y es exactamente eso, es decir que el nuevo enfoque moderno de la administración pública, pues parte, o la nueva gerencia pública o la nueva gestión pública, no es necesario que siempre esté diciendo que esto está relacionado, que la nueva gerencia, pues entiende que, por supuesto, se da un proceso de rompimiento de lo tradicional, que desaparece el estado del bienestar, que desde la esfera política y desde la esfera de ejecución se empiezan a dar unos procesos nuevos y una respuesta a la situación del siglo XX. Quiere decir que todas estas nuevas posturas o lo que se denomina la nueva gerencia pública atiende principalmente a una actualización del Estado, a una nueva generación de gerentes públicos que determinen y propongan cómo actuar en un estado, en unos estados globalizados que tienen una flexibilidad, que tienen que ser más ágiles, que tienen que responder más a la eficiencia, a la eficacia, que tienen que entregar resultados y principalmente generar procesos de valor y que este enfoque de la nueva gerencia pública tiene o agrupa 4 procesos fundamentales. Ojo aquí que estas son las características para que ustedes las tengan en claro. La primera es que hay amplia movilidad de capitales, pues claro, se llama el proceso de globalización, quiere decir que hay movilidad de bienes, de servicios, miren, bienes, servicios, capitales, hay mayor competencia entre las empresas y los privados y unos grandes procesos de descentralización y por lo tanto eso hace que se modifiquen todos los procesos de política pública y que se den nuevas gerencias públicas a través de unas tareas un poco más integrales, más dinámicas, entendiendo que hay complejidades nacionales, locales, que hay, digamos que una demanda y unas necesidades cambiantes, que el Estado dejó abandonado una serie de procesos que venía trabajando desde el bienestar y que por supuesto es necesario a través de unos recursos escasos pues hacer un proceso de reingeniería de toda esta lógica y que esa reconceptualización de la gerencia debe obedecer a ese nuevo paradigma de una modernización del Estado, entre comillas, que muchos son críticos y hablan de, por supuesto, cómo se debe ser, ojo, eficiente, debe generar un alivio fiscal, debe generar procesos de inversión extranjera directa y, por supuesto, generar unos procesos que permitan lo que se denomina la flexibilidad o flexibilización de los mercados y, por lo tanto, también de la gestión pública. Es decir, que la gestión pública ya no se asocia al Estado, sino que se asocia a lo público. Quiere decir que gestores, ONGs, líderes comunitarios pueden hacer procesos de implementación de política pública y propuestas para que los estados así lo lideren. Bueno, bien, ¿qué más les cuento? Bien, esta todavía no. Esta es la última. Bien, voy a mostrar el último videito y entonces, bueno, en realidad son 2 videitos, pero estos son muchísimo más cortos. Este siguiente es más cortico, que lo que hace es sintetizar un poco más. Lo llama teorías neoclásicas, pero ustedes deben entender que es la nueva gerencia pública, ¿cierto? Entonces, para que ustedes lo tengan claro. Los dejo con el video y ya retomamos con la parte final, que es la postburocracia.
relevantes de la teoría clásica. Su mismo nombre lo indica, teoría neoclásica, nuevo, de nuevo, neo, de nuevo. Quiere decir que toma lo que ya estaba de teoría clásica, pero lo trae a flote con un nuevo matiz, con un nuevo enfoque. Dentro de sus otros aportes importantes o aspectos a resaltar, tenemos que el punto fundamental de la teoría clásica es definir la administración como una técnica social básica. Recordemos que si existe grupo social, existe organización, existe administración. También es llamada la escuela operacional o del proceso administrativo. Aquí es donde el proceso toma todo su auge y demuestra su importancia dentro de la organización. También tenemos dentro de los que hicieron grandes aportes al señor Peter Drucker y al señor Harold Kuntz. Estos dos autores fueron muy relevantes dentro de esta teoría, aunque muchos de ellos se consideraban como representantes oficiales de la misma, hicieron muchos aportes relevantes. El señor Peter Drucker es considerado por muchos el padre de la administración contemporánea. Muy bien, vamos a ver otros aportes interesantes. Como toda teoría ecléctica, asume los postulados clásicos con un relativismo, aunque manteniendo el énfasis sobre los principios clásicos de la administración. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos del eclecticismo, quiere decir que toma lo relevante, lo importante de cada una de las teorías anteriores, como dice, con cierto relativismo, pero su fuerza, su empuje se encuentra en los postulados clásicos, en los principios clásicos de la administración. Recordemos todos que por allá en los años 1916, el señor Henry Fayol, con su teoría clásica, aporta una serie de aspectos importantes a la organización, la estructura, el proceso administrativo y los principios generales de la administración, que son considerados 14. De estos son todos algunos para esta teoría clásica. Ahora, ¿cómo define la teoría clásica la administración? Dice, la administración consiste en orientar, dirigir y controlar los esfuerzos de un grupo de individuos para lograr un fin común con un mínimo de recursos y de esfuerzo y con la menor interferencia con otras actividades útiles. ¿Qué quiere decir esto? Enfocados en nuestros procesos. No que las otras actividades no sean importantes, sino que no son pertinentes a nuestro proceso. Y recuerden que lo que se busca es satisfacer las necesidades de un grupo social con un mínimo de recursos, o sea, la eficiencia, la efectividad. Y esto nos habla también de la parte social de la administración, los esfuerzos de un grupo de individuos. Recuerda, cuando existe un grupo de individuos o un grupo social, existe la organización, por ende la administración y eventualmente el proceso administrativo. Ahora, vamos a ver 5 características grandes, macros de esta teoría neoclásica y vamos a ver qué significa cada uno de estos para luego profundizar. Tenemos énfasis en la práctica de la administración. ¿Qué quiere decir eso? Al grano, a lo concreto, a la consecución de los objetivos, resultados. La teoría neoclásica nos habla acerca de la práctica. Está bien la teoría, está bien, pero la teoría debe llevarnos a que en la práctica consigamos los resultados que estamos buscando. Énfasis en los principios de la administración y reafirmación de los postulados clásicos. La teoría neoclásica toma lo mejor de aquellos principios generales de la administración, como la línea de staff, la responsabilidad, el trabajo en equipo, toma lo que es el proceso administrativo, toma la estructura de la organización, toma todos esos postulados clásicos y los reafirma. Es un renacer de esta teoría. Los afirma para colocarlos en práctica dentro de la organización una vez más. Esto, a su vez, es importante recordar que solamente es posible con las otras características que vienen, como por ejemplo la que llamamos el eclecticismo de la teoría clásica, o sea, el eclecticismo conceptual, que lo habíamos hablado anteriormente, que era tomar de las otras científicas, relaciones humanas, clásicas, estructuralista, burocrática, tomar de estas lo más relevante, pero afianzarse con lo que consideraban pertinente de la clásica, y énfasis en los objetivos y los resultados. He aquí la administración por objetivos, que se relaciona con la primera característica que vimos, que es énfasis en la práctica de la administración, énfasis en la consecución de los objetivos, resultados. Nos hemos planeado objetivos, hay que conseguirlo, hay que dar resultados de estos. Muy bien, si te gustó el video, por favor. Bien, listo. Entonces, como les dije, era un video cortico, muy interesante, que resume mucho de lo que ya les había planteado. Bien, para finalizar este planteamiento, voy a rápidamente a mostrarles lo que sigue, que es el enfoque postburocrático, que pues tiene que ver específicamente con, pues las críticas al modelo burocrático fueron amplias y por supuesto por eso se llama POS, porque es posterior al proceso burocrático, y lo que hace es partir desde el modelo burocrático e incorporar algunos cambios que por supuesto fueron críticas que se le hicieron a este modelo. Y lo que hace es pues mostrar una actualización de ese modelo burocrático para imaginar pues una forma de conducir en este caso las políticas y el actuar de lo público, y que por supuesto sigue actual. No quiere decir que porque aparezcan otros modelos, otros enfoques, los otros desaparezcan. Quiere decir que cada uno de ellos puede todavía ser aplicado en la gerencia dependiendo de el tipo de política, de la estructura o el sistema económico, político de cada uno de los
sectores o de los países que estén trabajando la política pública. Y que, por supuesto, también para finales de los 90 y como proceso de modelo del siglo XXI, pues este modelo postburocrático lo que hace es actualizar algunos asuntos en lo que tiene que ver principalmente con seguir cumpliendo esos objetos, esas metas o esas necesidades, pero también empieza a actualizar los procesos de oferta y de servicios y la satisfacción al usuario con todo lo que son los procesos de sistemas de normas ISO, la evolución de, por ejemplo, las características de calidad, de servicio, la adaptación de las estructuras jerárquicas, un poco haciéndolas más flexibles, basado principalmente en el interés público, en la generación de valor, enfocado a cumplir las necesidades de los ciudadanos y, por supuesto, sigue enfocado en el término de productividad, de calidad, que es muy importante. En este, pues, se construye una nueva gestión de lo público basada principalmente en el modelo inicial, en 7 puntos que voy a plantear rápidamente. El primero, pues, se enfoca en el modo en que la adopción de las nuevas estructuras postburocráticas impulsan a la sociedad, al ciudadano, a los clientes y al beneficio. El segundo, pues, digamos que tiene que ver con una actualización en el proceso de atribuir funciones y procedimientos de una manera un poco más integral, más flexible, incluyendo al cliente final, y entonces aquí al ciudadano lo denominan cliente y esto lo vuelve en un proceso un poco más privado, en donde la necesidad, digamos que ya no se habla de un bien público, sino de una satisfacción de una necesidad de unos clientes. Se dan unas actualizaciones en el cumplimiento de las normas y de los procedimientos de los manuales que se deben seguir para la satisfacción de necesidades de ese cliente. Se genera todavía un proceso de rutina, pero esta rutina está más adecuada a los procesos de satisfacción de necesidades y de identificación de los clientes, que ya no se llaman ciudadanos, y por supuesto nuevos espacios en donde se puedan gestionar eficientemente esos recursos públicos a través de digamos que agregar procesos de valor y que esto genere unos impactos en menores costos y por lo tanto se pueda cubrir mayores necesidades. Y por supuesto todo el proceso de fijación de objetivos y digamos sistemas administrativos eficaces, eficientes, con un entorno y una organización muy estructurada y pues con la característica de corregir los diseños de implementación de los procesos. Y lo otro es que, digamos que crea procesos de generación de grupos al interior de las organizaciones. Si ustedes recuerdan, este era un modelo que planteaba una autonomía en donde cada quien hacía lo que hacía y no había un proceso de integración y de generación de grupos. Aquí se empieza a dar una flexibilización en ello y por supuesto todo lo que se denomina la cultura de la acción del Estado, ¿cierto? La cultura pública y digamos que una adaptación más flexible y un poco más crítica y más maximizadora de resultados para sus clientes. ¿Listo? En esta también nos aconsejan ahí una lectura muy interesante. Y pues será por último hablar un poco de esta gestión estratégica, pero pues quiero dejarla un poco más como para el otro video. ¿Qué me faltaría decirles? Listo. Bueno, hay este libro que ustedes también lo tienen disponible, que es el libro de
la gobernanza y la gestión pública. Miren, gestión pública, que es muy importante. Y ahí pues van avanzando también en los temas que hemos hablado, pero habla de la nueva gestión pública, que ya la habíamos identificado. Miren, ustedes le pueden dar clic ahí y ahí los lleva. De la gestión estratégica, de la gestión de calidad. Entonces ahorita también para que retomemos esta parte. Voy a dejarlos con la última partecita del video que integra todos los procesos, y con esto finalizamos esta parte de esta presentación. Bien, con esto finalizamos esta primera parte de los enfoques
gerenciales para la implementación de políticas públicas. Nos encontramos en el siguiente tema. Muchas gracias, ya nos vemos.